Bueno, vamos a comenzar la segunda parte del tema que comenzamos esta mañana. Una reforma en el hablar. Y vamos a ir de lleno a la escritura para poder terminar el tema de esta hora. Vamos a leer, vamos al libro de Isaías. No, Isaías no sé, el libro, de Santiago. Vamos al libro de Santiago, donde nos quedamos esta mañana. Y estuvimos leyendo esta mañana en el libro de Santiago, en el versículo 23, Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que estos fueron los textos que estuvimos compartiendo esta mañana, mostrando que el pueblo de Dios, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, no ha de ser oidor olvidadizo, sino que debe de ser hacedor de la obra. Ahora, vamos a leer un comentario en Santiago 1, versículo 23 al 27, que dice de la siguiente manera: esta es la palabra del Dios viviente. La ley es el gran espejo moral de Dios. El hombre debe comparar sus palabras. Acuérdense que estábamos hablando esta mañana de que nosotros como pueblo tenemos que cuidar de las palabras que salen de nuestra boca. Debemos cuidar de las palabras que salen de nuestra boca. Y no solamente cuidar de las palabras que salen de nuestra boca, sino que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Sigue diciendo el don profético: el hombre debe comparar sus palabras, las debe de comparar con la ley de Dios, con el gran espejo moral de Dios. Debe comparar sus palabras, su espíritu, sus acciones con la palabra de Dios. La verdadera religión significa vivir la palabra en vuestra vida práctica. Vuestra profesión de fe no tiene ningún valor sin el cumplimiento práctico de las palabras. Así que podemos tener todo el conocimiento, como dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios. Vamos allá al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Llevando la misma línea de pensamiento. Llevando la línea de pensamiento de que vuestra profesión de fe no tiene valor ninguno sin el cumplimiento práctico de la palabra. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada que soy. Y sigue el apóstol hablando y dice que si repartimos los bienes a los pobres, si entregamos nuestro cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué razón? Porque las palabras que las cuales nosotros hemos estudiado, que es la palabra profética, la que nosotros hemos estudiado, pues necesitamos aplicarnos a nuestra vida. Y cuando nosotros dedicamos nuestra boca a criticar, a chismear, que ese está en nuestra naturaleza, porque por naturaleza tendemos a hacer el mal, pues entonces no vamos a estar glorificando el nombre de Dios. Ahora, vamos a analizar, vamos al libro de el libro de Santiago, donde estábamos. Santiago. Vamos a leer el comentario que se encuentra en Santiago capítulo 3 y versículo 2. James 3, verse 2. Y versículo 2. Porque entendemos que el enemigo ha querido tomar posesión de nuestros labios, de nuestra boca, de nuestros pensamientos. Pero también entendemos de que hay poder en Jesús para vencer las debilidades. Dice el comentario, por medio de la ayuda de Cristo. Ajá. Dale tiempo al hermano para Sí. James, chapter 3. Vamos a leer el comentario de Santiago capítulo 3, versículo 2. Dice, por medio de la ayuda que Cristo puede dar, por medio de la ayuda que Cristo puede dar, seremos capaces de refrenar la lengua. ¿Quién es el único que puede ayudarnos a refrenar nuestra lengua? Cristo Jesús. Aunque Él fue probado, hablando de Jesús, terriblemente, para que hablara precipitadamente y con ira, ni una sola vez pecó con sus labios. Tenía Jesús carnalmente, hablando carnalmente, razones de más para hablar cuando fue vituperado de la manera que fue. Imagínense cuando hablaban mal de él, porque el pueblo que tenía la ley hablaba mal de él. Así que cuando hablan mal de nosotros, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a que nosotros no hablemos mal de las personas que están hablando mal de nosotros. No es fácil, porque no es fácil. Pero dice aquí que Cristo es el que puede darnos a nosotros la fortaleza. Solamente Cristo. Cristo es el que nos puede dar la fortaleza, porque Cristo fue probado en las peores circunstancias. Sigue diciendo, con paciente calma hizo frente a las burlas. Escuchen bien, con paciente calma hizo frente ¿a qué? A las burlas. Imagínate, ¿se siente bien cuando se burlan de nosotros? No se siente nada bien, pero Jesús fue burlado. Sigue diciendo, los sarcasmos y el ridículo de sus compañeros en el banco de carpintero. En vez de replicar con
ira, instead of comenzaba a cantar uno de los bellos salmos de David, y sus compañeros se reían, se unían con él en el himno antes de que se diesen cuenta de lo que estaba haciendo. Gloria a Dios por eso. ¿Qué transformación se produciría en este mundo si los hombres y las mujeres de hoy día siguieran el ejemplo de Cristo en el uso de las palabras? Qué lindo, ¿no? O sea que el Señor nos da ánimo y nos muestra a nosotros de que nosotros en vez de nosotros ponernos al mismo, en la misma, ¿cómo se diría? Gracias, hermano. Al mismo nivel de aquellos que hablan mal de nosotros, debemos nosotros, con la ayuda de Dios, mejor orar, dejar que Dios haga justicia, porque si hay algo que Dios hace, es hacer justicia. Y no preocuparnos nosotros por nuestra reputación, porque no, Jesús no lo hizo. Jesús encomendó todo al Padre, y el Padre hizo justicia. Dios va a hacer justicia contra aquellas cosas que están mal y con toda aquella persona que se deje dirigir por el diablo. Vamos a seguir en la Biblia. Vamos a dejar que el Señor nos siga hablando. Vamos al libro de Lucas en el capítulo 6 y versículo 45. Vamos allá al libro de Lucas. Y vamos a ver qué el Señor nos quiere enseñar en esta hora. Lucas, capítulo 6. Le vamos a dar lectura al versículo 45. Lucas 6, 45. Y vamos a analizar lo que dice aquí, la palabra de Dios. Porque hay que entender que todos los malos pensamientos proceden de un lugar. ¿De dónde proceden? Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Jeremías capítulo 17. Vamos al libro de Jeremías capítulo 17. Vamos a analizar lo que dice Jeremías capítulo 17. Vamos a ver qué el Señor nos quiere enseñar en esta hora. Jeremías capítulo 17. Versículos 9 y 10 dice de esta manera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué es engañoso? El corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriña el corazón, que prueba los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que si hemos caído en el error de hablar mal de cualquier persona, sea nuestra familia, sea nuestros hermanos de iglesias, sea quien sea, tenemos que entender que quien plantó esa semilla en nuestro corazón fue quien, fue Satanás. No fue más nadie que Satanás. Ahora, ¿qué es lo que está causando hoy día dentro del remanente de Dios, dentro del pueblo de Dios? ¿Qué es lo más que está haciendo daño hoy dentro del pueblo de Dios? Hay algo que está causando mucho daño dentro del pueblo de Dios. Vamos al libro de Santiago, donde estábamos ahorita. Santiago tiene mucho que hablar sobre esto. Santiago capítulo 4. Vamos a analizar lo que dice aquí Santiago
Apóstol Santiago, capítulo 4 y el versículo 11. Chapter 4. Hay algo que está causando daño Chapter 4, verse 11. tanto a la iglesia como a los no creyentes. There's something causing damage on the church and even Santiago, in the capítulo church 4, and the unbelievers. Versículo 11 dice: hermanos, Sí. no habléis mal los unos de los otros. Ese no es, pa. Santiago, capítulo 4, versículo 11. 4:11. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. That- El que habla mal that de is su the hermano evil of his brother. y juzga a su hermano, este The evil of the law. tal habla mal de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino que, Transgresor. sino juez, dice aquí, sino juez. Interesante la palabra del apóstol Santiago aquí. O sea, en otras palabras, si nosotros juzgamos a nuestros hermanos o hablamos mal de nuestro hermano, vuelvo y repito, entonces esto se refiere a cualquier persona, porque todos somos hermanos. Pero dice que habla mal, dice que el tal habla mal de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino un juez. Y que yo sepa, el único juez es quién, es Cristo. Ahora, uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11. Hermano, esto es serio. ¿Por qué es serio? ¿Por qué esto es serio, hermano? Porque lamentablemente todos hemos caído en este pecado. Y tenemos que cuidarnos porque el enemigo constantemente nos lleva o nos induce de alguna manera a quizás no hablar directamente, pero apoyar quizás a alguien que está hablando mal de otra persona. Cuando nosotros apoyamos a los tales, estamos nosotros siendo participantes del mismo pecado que ellos. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien empieza a hablar mal de otra persona? Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Escucharlo, ¿no? Normalmente. Pero está en nosotros en continuar escuchando y ponerle un stop a eso. O está en nosotros continuar sembrando las semillas de la discordia. ¿Estamos viendo? Hermano, son enseñanzas y reglas cristianas que nosotros necesitamos aprender. Porque por más verdad presente que nosotros profesemos y continuamos cometiendo este mismo pecado, hermano, no nos vistamos para ir al cielo porque no vamos a ir para el cielo. Porque el primero que sembró discordia entre los hermanos fue Satanás en el cielo. Fue el primero. Vamos a analizar. Vamos al libro de Proverbios capítulo 11, versículo 13. Proverbios 11:13 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel cubre el asunto. Gloria a Dios por eso. ¿Están viendo? Linda palabra de parte de Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 19. Vamos allá a la Biblia. Proverbios capítulo 20.
Proverbios 20, versículo 19. Verse 19. Dice, el que anda en He chismes that goes about as a tale descubre el bearer secreto. secrets. No te entremetas, pues con el que lisonjea That con sus labios. with his lips. En otras palabras, la palabra aquí lisonjea es con el suelto de lengua. In other words, the word O aquel que se pasa chismeando. is the one, this one that have wisdom to sweat. Hermano, estas cosas son las que están lose. haciendo daño a la iglesia y al pueblo de Dios Damaging. constantemente. Proverbios capítulo 19, Proverbs 9, versículo 16. verses- Proverbios verse 19, 16. 16. Dice, It says, el que guarda el "He that mandamiento, keepeth the commandment, guarda su alma, keepeth his own soul. mas el que menosprecia But he that sus despiseth caminos, his ways ¿qué? shall die." Morirá. Así que si nosotros no guardamos el mandamiento de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a morir y vamos a perecer en nuestros We're gonna pecados. die and we're gonna die in our sins. Voy a leer un comentario. I'm gonna leer a commentary. Este es un pequeño libro. Se llama El Chisme. ¿Cómo se dice? Se puede conseguir The wheat. con el Evangelio Eterno. Ellos tienen este pequeño libro. Está bien interesante. Son citas sacadas del don profético. What he's going to read are scriptures from the En la página 5 de este libro, page number 5 of this book. de una cita de Alza tus ojos, página Lift up your eyes. Página 112. Page 112. Dice, Satanás está trabajando en cada iglesia. Escuchen bien, esto es bien importante. Satan is working. Satanás está trabajando en cada iglesia para arruinar el rebaño de Dios. ¿Para qué? Para arruinar, o sea, para destruir el rebaño de Dios. Pregunto, Now I ask, ¿está sucediendo esto en nuestras iglesias? is that happening in our churches? Dice aquí que en todas las iglesias. Here says that in every Así church. que si decimos que no está sucediendo en If nuestra we say that it's iglesia, not happening in our estamos church, mintiendo porque aquí we are dice que en lying. todas. Because Y esto fue here it inspirado says por el in every Espíritu de church, Dios. and this was inspired Satanás by the está trabajando en Spirit of cada God. iglesia Satan is working in para each arruinar el church rebaño de to Dios. ruin the church of Trata de llevar al hermano a pensar mal de su hermano. to take the brother to think Interesante. evil about other brother. Y de esta manera causa mucho dolor This y way tristeza. causes much pain and sadness. He sido instruida a decir a cada alma que profesa ser seguidora de Cristo, guarden su lengua del mal y sus labios, para que no hablen engaño. Mediante la exaltación propia, Satanás causa la ruina del alma y su obra puede verse en cada iglesia. O sea, cuando una persona habla mal del otro es porque esa persona quiere exaltarse sobre el otro. Mis hermanos y hermanas, guarden estricta vigilancia sobre su espíritu. Vigilen sus palabras. No sea que Satanás los lleve a repetir su propia historia. Porque ¿quién hizo eso? Satanás. Empezó a hablar mal de quién? De Jesús en el cielo. ¿A quiénes? A los ángeles. Y se llevó una gran cantidad de engañados. ¿No va a ser lo mismo hoy día en la tierra a través de sus agentes? Seguro que sí. Sigue diciendo, en estos días finales de la historia de la tierra, Satanás está trabajando con esfuerzo desesperado
para incitar a las almas a pecar. Guarden su lengua como con freno. Guarden su lengua con qué? Con freno. ¿Por qué razón? ¿Por qué con freno, hermano? ¿Por qué con freno? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que utilizan, por ejemplo, los caballos para poder detener? Frenos. ¿Y en dónde se le ponen? En la boca. Sergio, ¿dónde se le ponen los frenos? ¿Tú que sabes más de caballo? En la boca. ¿Ven? Y cuando el jinete jala para atrás, ¿qué pasa con el caballo? Para. Hermanos, realmente es necesario que nosotros aprendamos de esas lecciones. Amén. Mantengan sus pensamientos en la palabra del Dios viviente. El mismo espíritu que impulsa la rebelión en el cielo está trabajando en nuestras iglesias. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra y Satanás está haciendo esfuerzos decididos para trastornar la mente. Hermano, tremenda cita. Una cita bien importante. En el libro de Santiago, vamos allá al libro de Santiago. Santiago capítulo 3. Hay mucho que aprender del libro de Santiago. Por alguna razón el Señor escribió todo esto en el libro de Santiago. Porque Dios sabía que esta obra Satanás iba a seguir realizando a través de toda la historia de existencia del enemigo en esta tierra. Y está teniendo sus resultados. Lamentablemente, la mayor parte de las veces para mal. Santiago capítulo 3. Versículo 1 en adelante al 14 dice de la siguiente manera: hermanos míos, versículo 1. no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quiere que Él quiera las gobierna. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes ¿qué? Cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un ¿qué, hermano? Es un fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno que mortal, hermanos. Esto es serio, hermano, lo que el apóstol Santiago aquí nos está enseñando. Serio, nuestra lengua debe estar dedicada para glorificar el nombre de Dios y para exaltar el nombre de Dios. Pero lamentablemente la lengua muchas veces enciende fuegos que son difíciles de apagar. Con ella, con la palabra, con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres. Interesante. ¿Y con ella qué?
maldecimos a los hombres. Escuchen bien, hermano, analicen esto, porque con la lengua muchas veces nosotros glorificamos el nombre de Dios. Pero cuando nos encontramos en situaciones donde se levanta el yo de nosotros, cuando no estamos contentos con alguna circunstancia, con alguna circunstancia en la cual tú te encuentres, donde tú te aires, muchas veces maldecimos a los hombres con nuestra lengua, que es un don que Dios ha dado para nosotros glorificar el nombre de Dios y no para maldecir ni hablar palabras hirientes a aquellos que nos rodean. Esto es serio, hermano. ¿Sucede esto dentro del pueblo de Dios? ¿Sucede? Seguro que sí, hermano. Seguro que sí. No por nada Dios lo tiene escrito aquí. Dios lo tiene escrito aquí porque Dios sabía que esto iba a suceder. Dice, versículo 10, de una misma boca proceden maldición y bendición. Escuchen esto. O sea que aquí está hablando de cristianos. Personas que creen en el Evangelio, que hablan del Evangelio, que profesan el Evangelio, que guardan el sábado, que creen en la ley de Dios, pero que sin embargo, cuando tienen que maldecir, cuando tienen que hablar malo, hablan malo. ¿Por qué? ¿Por qué nos airamos? Cuando nosotros nos airamos, porque no estamos de acuerdo con alguna persona, en el punto que sea, no importa lo que sea, no hay excusa para nosotros estar pecando contra Dios. No hay excusa para nosotros estar hablando, para hablarle malas palabras a una persona. No hay excusa. No importa. Oye, hermano, Jesús fue probado hasta lo sumo. Hermano, Jesús humanamente tenía para hablar de más. Pero Jesús estaba gobernado, su lengua estaba gobernada por el Espíritu de Dios. Y a pesar de que le puñetearon en la cara, a pesar que lo escupieron, porque después que le dieron la paliza y le decían profetiza, profetiza, y le daban de puñetazos, encima de eso le escupieron la cara, hermanos. No es fácil. La prueba que Jesús. Imagínense que venga una persona enojada con uno y que venga y le escupa la cara a uno. Naturalmente lo que se nos va a salir para afuera es el indio y vamos a hacer igual que Pedro, que vamos a sacar la espada y le vamos a picar la oreja. Así mismo. Serio, hermano. Y lo triste de esto, hermano, es que si hoy día nosotros no aprendemos a dominar nuestra lengua, va a venir el momento donde va a pasar la misma experiencia. Hemos de beber la copa del Señor. Nosotros, el pueblo, la hemos de beber. Hemos de beber el sufrimiento que Jesús pasó. Nosotros no somos mejores que Jesús. Si nuestro maestro pasó por estas cosas, nosotros vamos a ser probados prontamente. Yo le pido al Señor que me ayude porque yo no sé cómo yo vaya a reaccionar. I don't know. No sé. Que venga alguien enojado y me mete una pescosa en la cara. No es fácil. No es fácil. Para tú controlarte en ese momento, hermano, solamente el poder del Espíritu Santo, hermano. Pero para tú poder hacerlo, hermano, tienes que estar en comunión con Cristo constantemente. Seguimos leyendo. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 10. De una misma boca procede maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y agua amarga. Escuchen esto.
Tremenda, qué comparación tan tremenda está haciendo aquí Santiago. Sigue diciendo, hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas? No, no puede. Una higuera no puede producir aceitunas. O la vid, que es la mata de uva, ¿puede producir higos? No. Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por vuestra buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos, que muchas veces el que habla mal, aquella persona que habla mal de otra persona, ¿ve? Es porque tiene celos amargos. ¿Ve? Celos amargos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Seria las palabras. Es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? Que hacen la paz. Amén por eso. Hermano, qué capítulo tan hermoso. Qué consejo Dios nos da a través del apóstol Santiago. Gloria a Dios porque Dios utilizó este siervo para escribir estas palabras. Y hasta el día de hoy se han mantenido. Porque utilizó a hombres para mantener esta palabra en nuestro medio. Ahora, voy a leer comentario del versículo 14 de ese mismo capítulo. Voy a leer un comentario que dice: el que abre su corazón a las sugestiones del enemigo, permitiendo que entren malas conjeturas. He who opens his heart to the suggestions of the enemy, taking in evil surmisings. Y alberga recelos, con frecuencia interpreta mal estos nocivos pensamientos y los llama perspicacia especial. Okay, he who opens his heart to the suggestions of the enemy, taking in evil surmisings and cherishing jealousy, frequently misconstrues this evil mindedness, calling it special foresight, discrimination, or discernment. Discriminación o discernimiento para detectar culpa y sondear los motivos indebidos de otros. Discrimination or discernment in detecting guilt and fathoming the evil motives of others. Considera que le ha sido otorgado un precioso don y se aparta precisamente de los hermanos quienes deberían estar con los que deberían de estar en armonía. He considers that a precious gift has been vouchsafed to him, and he draws Ahora escuchen bien lo que from dice the aquí. very brethren with Se sube al asiento del juez. Banco, déjame leerle a los hermanos. Ok, No he terminado. ok, dale. Espérate. Dice, and he draws afar from the very brethren with whom he should be in harmony. Now, ahora. Se sube al asiento del juez, He climbs up on the judgment cierra su seat corazón and shuts al que his heart supone que está en against the error, one he supposed como to si él be mismo in error, estuviera hasta por encima de toda he tentación. himself were above Ahora miren lo que dice aquí.
Jesús Jesus se separa de él separates from him y lo deja que and camine leaves him en la luz to walk de in las the chispas sparks of que él his mismo ha own encendido. kindness. Ninguno entre Let nosotros no one among continúe you gloriándose glory any contra la longer verdad against the truth. al declarar que este espíritu es una consecuencia necesaria de tratar fielmente con los pecadores y de mantenerse en defensa de la verdad. Tal sabiduría tiene muchos admiradores, pero es muy engañosa y dañina. No procede de lo alto, sino es producto de un corazón no regenerado. Su originador es Satanás. Ningún acusador de otros se gloríe de tener discernimiento. Porque hay personas que son especiales en eso. Piensan que tienen un discernimiento espiritual para buscar la manera de encontrar errores en los hermanos. Y después estar regando las debilidades que tienen los demás para esa persona exaltarse, porque todo está en el exaltamiento propio. Ningún acusador de otro se gloríe en tener discernimiento, pues al hacerlo cubre los atributos de Satanás con las vestiduras de justicia. Os exhorto, mis hermanos, que purifiquen el templo del alma de todas estas cosas que contaminan, pues son las raíces de amargura. Cuán ciertas son las palabras del apóstol: donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es una institución, en una institución o en una iglesia, una persona que da rienda suelta a pensamientos despiadados, hablando mal de los hermanos, puede agitar las peores pasiones del corazón humano y puede propagar una levadura de mal que actúe en todos los que se relacionan con ella. En esa forma gana la victoria el enemigo de toda justicia, y el resultado de su obra es invalidar la oración del Salvador cuando suplicó que sus discípulos fuesen uno como Él es uno con el Padre. Hermano, esto es serio, hermano. Tremenda cita, hermano, la que nosotros acabamos de leer. Voy a leer la página 5 del mismo libro. Escuchen esta cita. Me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. Hay lenguas falsas. Escuchen bien, hay lenguas que falsas que se alimentan de la maldad. Hay lenguas astutas y murmuradoras que lo que están buscando es sacando información para ir y regarla a otros. Hay charla impertinente, entrometimiento, hábiles interrogaciones. Entre los amadores del chisme, algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Interesante. Eso sucede muchas veces. Cuando Dios utiliza a un siervo para amonestar a otra persona, esa persona se encarga, utilizada por el diablo, para venir y hablar mal del predicador o de la persona que le llevó el mensaje de amor, porque era un mensaje de amor la que le llevó.
Todos estos elementos discordantes trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos de publicar todo lo que saben o aún sospechan de malo contra otros. Vi que hasta el espíritu de perjurio, capaz de trocar la verdad en mentira, lo bueno en lo malo, la inocencia en crimen, está ahora activo, hermano. Satanás se regocija por esta condición de los que profesan ser su pueblo, hermano, o de los que profesan ser el pueblo de Dios. Mientras muchos están descuidando sus propias almas, buscan ávidamente una oportunidad de criticar y condenar a los otros. Todos tienen derecho, todos tienen defectos de carácter y no es difícil hallar algo que los celos puedan interpretar para su prejuicio. ¿Es así? Todos tenemos defectos. ¿Quién no tiene defectos? Todos tenemos debilidades. Pero la persona que es chismosa, la persona que es celosa, ¿ves? ¿Qué personas que son celosas? Y si mi hermano es Jesús, Dios lo utiliza y tiene tremendo don y lo utiliza predicando mejor que yo, y yo predico, pero como yo tengo celo, yo voy a buscar la debilidad que tiene el hermano Jesús y la voy a estar